Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que probablemente muchos han estado escuchando porque está en todas las redes sociales y es muy bueno. Es el fasting o el ayuno intermitente. Fasting o ayuno intermitente hay que entenderlo no como una dieta, sino como una estrategia, como una herramienta que podemos utilizar para ciertas condiciones o ciertos objetivos. No es una dieta de moda ni nada por el estilo, ¿va? También esta herramienta no aplica para todas las personas, ni todas las condiciones, ni todos los objetivos. O sea, no se puede aplicar parejo. Eso es muy importante. Se tiene que individualizar y verse lo ideal para la persona, condición u objetivo. Bueno, partamos del punto en que no es común, o no era común, hace cientos de millones de años, cientos de millones de años, hace miles de años, estar comiendo 5 o 6 veces al día. ¿Sí? Ahorita tenemos esa facilidad y pensamos que es lo ideal estar comiendo 5 o 6 veces al día, todo el tiempo, todo el día. Número 1, porque así lo dictan las dietas físico-constructivistas. Número 2, porque no hay que saltarse el desayuno. Número 3, porque podemos y porque es rico comer, pero no es algo que debe de ser así. Ya de forma práctica, ¿qué es el ayuno? El ayuno básicamente es pasar un tiempo sin alimentarse, en nuestro caso, sin ingresar calorías a nuestro sistema. Y la forma más práctica, el protocolo más común, son 16 horas de tus 24 horas que todos tenemos, sin comer, por 8 horas de una ventana de alimentación. ¿Sí? De ese rango de tiempo para poder poner ahí los alimentos calculados, o sea, no es libre. ¿Sí? Ahí está el medio del asunto. Hay otros protocolos de 18 horas por 6, hay otros de 20 por 4, hay de 24 horas, y demás, hasta 3 días, pero eso ya es otro tipo de terapéutica que no es la que estamos hablando. ¿Y a qué me refiero que no es libre esas 8 horas? Me dicen, Doc, no sé, no me está funcionando el fasting, el ayuno. Si paso esta vez 20 horas sin comer, se me va el día. Y toman como un reto pasar muchas horas sin comer. Pero realmente el reto es, dentro de las horas que se puede comer, que está programado a comer, es respetar las calorías y macros que se indican. Ese es el reto verdadero, ¿sí? Que aunque son menos horas, es más complejo llenarlos, pero sí se llena. Sí, la verdad, sí. Si comes demasiado en ese tiempo, no va a funcionar. Pasémonos a lo bueno. ¿Cuáles son los beneficios del fasting o ayuno intermitente? Bueno, son varios, pero vamos a comenzar a hablar de ellos. Número uno tiene que ver con esta condición en la que no estás ingresando calorías a tu cuerpo, entonces tu cuerpo echa a andar una ruta metabólica llamada AMPK. Ruta AMPK que promueve la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Auto significa uno mismo, fagué es comer. Traduce básicamente la etimología a autocomerse, autoconsumirse. Este proceso por el cual esta ruta metabólica entra y produce esta autofagia derivada del consumo de los triglicéridos y colesterol almacenados en los adipocitos, o sea, es este autoconsumo. Y eso traduce, a pérdida de grasa corporal. El ayuno intermitente ayuda a promover la autofagia. Otro de los beneficios es mejorar la resistencia a la insulina. Ya hemos platicado anteriormente que si se promueve mucho la liberación de la insulina por medio de cargas elevadas de glucosa, esto hace que sus receptores se vuelvan poco sensibles a la insulina y se crea una resistencia a la insulina. Bueno, es muy simple de entender que si no metes alimentos durante un tiempo, esta liberación de insulina no se va a promover. Entonces da un pequeño descanso a la liberación de la insulina y por consiguiente a sus receptores. Entonces mejora la sensibilidad de la insulina a los receptores. Inclusive esto se puede aplicar en atletas, en cierto momento de sus etapas de entrenamiento, etc. O en bodybuilders también, en donde ya se estimuló demasiado la liberación de insulina y demasiada resistencia a la insulina y los hidratos de carbono ya no se pueden gestionar como se gestionaban y en lugar de tener ganancias musculares llenado de glucógeno muscular, lo que tienen son ganancias grasas. Entonces hay que identificar si este momento se presenta. ¿Para qué? Para poner una estrategia de ayuno intermitente en bodybuilders inclusive. Bueno, hablando de descansos, también el fasting o ayuno intermitente nos ayuda a darle un relax a nuestro sistema gastrointestinal. Y esto es muy obvio, ya que
pues si no ingresan alimentos, nuestro sistema gastrointestinal pues tiende a trabajar menos. Entonces hablo de personas que se inflaman demasiado, personas que tienen reflujo, personas que tienen un síndrome de mala absorción intestinal, permeabilidad intestinal. Esto ayuda demasiado a su descanso, el fasting o ayuno intermitente. Bueno, también hablando de nuestro día a día, de nuestra época en la que vivimos, es una época en la que no podemos estar a come y come llevando toppers a todos lados. Entonces, de forma práctica, el fasting o ayuno intermitente hace que hagas menos comidas. Si tienes menos tiempo para comer, o sea, si se concentran 8 horas, ahí cabe menos comidas. Usualmente caben 2 comidas o una líquida y 2 sólidas por lo regular, y eso es más práctico. O sea, literal, no desayunas, andas trabajando, andas en la oficina tomando bebidas que por ahí voy a mencionar más adelante. Después rompes con un batido, por ejemplo, ¿sí? Idealmente alto en proteínas y grasas, ahorita voy a hablar de eso. Y después ya llegas a comer choncho, o sea, se va a concentrar ahí mucha energía. Y luego tu cena, que tiene que ser una cena temprana. Bueno, el último de los beneficios que voy a abordar el día de hoy, porque hay demasiados, tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿sí? Y también con el focus mental, ¿sí? Si desde temprano despiertas el estímulo del hambre, ingresando alimentos, todo el día vas a tener ese estímulo presente. Es como si te dan a probar una papita. Si pruebas una, probablemente ya no vas a poder dejar de probarla porque te crea un estímulo delicioso, ¿no? Bueno, lo mismo acá. Si no se presenta ese estímulo, se te va a olvidar, ¿sí? Y eso va a mitigar mucho la ansiedad, ¿va? El otro es el focus mental, ¿sí? Usualmente cuando varios de nuestros sistemas gastrointestinal, nuestro sistema hormonal no está trabajando de esta forma tan ajetreada, pues se concentra la mayor parte de la energía en el sistema nervioso. Entonces estás bien focus en tu trabajo, en tus actividades, en tus pensamientos y en tus ideas. Bueno, vámonos a la práctica. Vamos a hablar de las estrategias para iniciar el fasting o ayuno intermitente. Como ya les platiqué en historias previas, los protocolos más comunes son hacer 16 horas en ayuno por 8 horas, pero no necesariamente tiene que ser 16 horas. Es bien conocido que a partir de la hora 12 ya tiene ciertos beneficios del ayuno. Entonces, las 16 horas corren a partir de tu último alimento. En este caso, lo más común es que sea una cena temprana. Ahorita les explico por qué. Vamos a decir que es a las 8 de la noche. Es bien fácil hacer la suma. De 8 le suman 4, son 12, ¿sí? 8, 9, 10, 11, 12. Y es a las 12 del día siguiente cuando pueden romper el ayuno, o cuando idealmente sería el momento para romper el ayuno, ¿va? Obviamente entre más noches cenen, que no es lo ideal, más tarde hacen su primer alimento. 16 por 8 es el más común. En este caso, de cenar a las 8, estaremos programando la primera comida como a las 12 del mediodía. Sí, esa es una opción, ¿va? Ahí pudiésemos poner el primer alimento, que ahorita vamos a hablar qué nos conviene más, qué estrategias hay. Bien, o simplemente te levantas y la forma más práctica será levantarte y a las 2-3 horas de levantarte iniciar tu primer alimento. Si te levantas a las 6, pues puede ser como a las 8 que empieces, o a las 9 de la mañana. Esa es forma práctica, ¿sí? O sea, cualquier hora arriba de las 12 horas ya tiene un beneficio. Va. Otra cuestión muy importante, así como le dice su nombre, es intermitente. No quieras iniciar como espartano, hacerlo todos los días, 16 horas, no sabes que me avento 18, no. Es intermitente y se va haciendo poco a poco. Escoge 2-3 días a la semana a ver cómo te sientes. Les comento que es intermitente, o sea, no inicies de fregazo haciéndolo todos los días, aumentando las horas, no. Prográmate para hacerlo 2-3 veces a la semana. El día que no lo hagas, en lugar de romper el ayuno a las 12 del día o 1 de la tarde, o entre 11 y 1 de la tarde, simplemente lo rompes a la hora del desayuno y no pasa nada, ¿va? Bien, vamos a hablar de qué nos conviene o cómo nos conviene romper el ayuno intermitente, ¿sí? De acuerdo a objetivos. Bien, entonces de acuerdo a objetivos es como vamos a romper el ayuno intermitente. Hay 3 principales objetivos, por aquí se los voy a dejar. Número 1, con objetivos de pérdida de grasa corporal o definición muscular. De acuerdo a eso vamos a romper el ayuno, de cierta forma. Número 2, con objetivos de hipertrofia, ganancia muscular, ese es el otro. Y número 3, con objetivos de endurance o resistencia, principalmente. Con objetivos de pérdida de grasa corporal o definición muscular. ¿Cómo deberías de romper el ayuno? Bueno, después de estas 16 horas de ayuno,
o después de estas 2-3 horas que te levantas y sin haber comido, o después de haber hecho ejercicio por la mañana, un ejercicio principalmente aeróbico, principalmente caminata o entrenamiento de gimnasio, pero no con fines de musculación y de ganancia muscular. ¿Cómo lo tienes que romper o cómo sería ideal? Con proteínas y con grasas. Hablando de ganancia muscular e hipertrofia durante el ayuno intermitente, no se sientan desprotegidos por la mañana. Sí, les comento que realmente tienen que enfocarse en sus cargas de hidratos por la noche. Además que en la mañana este estímulo de hipertrofia va a hacer que la adrenalina se eleve, ¿sí? Que la adrenalina se eleve, la dopamina también, que haya más activación, inclusive que los entrenos sean mejores, ¿sí? Entonces inténtenlo. Por el contrario, puede suceder que metas hidratos de carbono en la mañana o quieres desayunar antes de entrenar, se produzca o se estimula la liberación de ácido clorhídrico, que es la comida, te provoca reflujo, te provoca inflamación de tu estómago, tengas malos entrenamientos. Entonces, no te preocupes por ir en ayuno, no pasa nada. Pasamos al caso de endurance o resistencia, con el tema del ayuno intermitente. Un ejemplo de esto es las personas que hacen CrossFit, por ejemplo, muy temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, o alguien que hace un triatlón y por las mañanas tiene que salir a correr o a nadar o a hacer sus 60 kilómetros de bicicleta. Ven, aquí puedes hacerlo en ayuno, por supuesto que sí, pero es sumamente importante que por las noches hagas tus cargas de carbohidratos. Es que es muy muy importante, ¿sí? En la hipertrofia es posterior, idealmente, ¿sí? En el caso de endurance es anterior, es en la noche, y también posterior a su entrenamiento, ¿va? E inclusive, bueno, no se entrenan en ayunas, pero inclusive pueden meter hidratos de carbono intraentrenamiento, ¿va? Líquidos principalmente. ¿Qué tipo de ayuda intraentreno se puede, bueno, más bien en la noche? ¿Qué puedes meter en la noche? Pastas, puedes meter pseudocereales, puedes meter camote, papa, eso lo puedes consumir en la noche. Es muy importante que es una cena temprana, ¿sí? Para que todo tu sistema gastrointestinal esté trabajando durante tu estado de despierto y no durante un estado en el que se supone que estás relajándote y estás durmiendo. Entonces tiene que ser una cena temprana, 8, 7, 9 de la noche, unas 2 horas antes de irte a dormir, ¿sí? Para que todo esto se aproveche. Ahí intraentreno que pueden poner, por ejemplo, glucosa. Pueden poner suplementos con glucosa, con maltodextrina, con dextrosa, intraentreno. Y también se me estaba pasando un tip, es carbohidratos durante la noche, bueno, proteínas moderadas, carbohidratos principalmente, y grasas, también las grasas, es muy importante en la noche las grasas, para que estas grasas funcionen como una pequeña barrera, ¿sí? Para que los hidratos de carbono se vayan absorbiendo de forma lenta durante toda la noche. Esto no se recomienda post-entreno en casos de hipertrofia. ¿Por qué? Porque no queremos alentar la absorción de los carbohidratos post-entreno. Entonces, post-entreno de hipertrofia, proteínas aisladas, carbohidratos, no grasas, ¿sí? En el caso que estamos hablando ahorita de la noche, para que se absorban de forma lenta las grasas durante toda la noche, para que se absorban de forma lenta los carbohidratos durante toda la noche, aquí sí hay que meter grasas. Ok, Doc, pero ¿qué consumo durante el ayuno? ¿Sí? Bien, principalmente hidratación, ¿sí? Hidratarte con agua regular, ¿vale? Puedes consumir café, idealmente, bueno, sin ningún tipo de azúcares, ni cremas, ni leches, porque puede romper el ayuno, aunque no es tan importante eso, no pasa nada. Pero bueno, idealmente no. ¿Puedo usar endulzantes artificiales? Sí se puede, ¿sí? Endulcorantes, sí se pueden. No va a pasar nada, no te va a perjudicar a nivel de composición corporal, pero si te excedes en el uso de ellos, te pueden dar molestias gastrointestinales, pueden ahí perjudicar un poquito tu sistema gastrointestinal, sentirte inflamado y pues no te va a hacer bien en ese sentido. En tu composición corporal no te va a perjudicar, pero sí en tu estado, en tu sistema gastrointestinal. Entonces agua, café, té verde, esto funciona. También muy importante no sean tan extremistas, o sea, si hicieron 1 hora menos de ayuno no pasa nada, si hicieron 1 hora más no pasa nada. Si le pusieron poquita leche de almendras a su café, tranquilos, no pasa nada. Les digo, esto es algo mínimo. Lo que realmente importa acá son los beneficios del ayuno, pero sobre todo, bueno, de acuerdo a los objetivos, pero sobre todo
es el control y el equilibrio de tus calorías y macronutrientes. No sean tan extremistas en ese sentido. Tiene una caloría, no pasa nada. Este es otro tema bien importante. El estrés y el ayuno, ¿sí? Si llega un punto en que el ayuno te crea un estrés tremendo, que estás todo alterado, que tienes un hambre extrema, ¿sí? Que ya no la aguantas, no tiene caso hacer ayuno, ¿sí? Esto te va a provocar una liberación excesiva de adrenalina, de cortisol, sobre todo de cortisol, y todos los temas que ya vimos, ¿sí? Un exceso de cortisol, esto va a ser una resistencia a la insulina, una neoglucogénesis, o sea, de lo que se trata es no obtener la energía de tus aminoácidos musculares, sino de los adipocitos. Entonces, si te estresas, liberas este cortisol, el cortisol se va a encargar de darte esa energía proveniente de los aminoácidos musculares, o sea, de la destrucción de los músculos y obtención de glucosa a partir de ellos. Entonces, si te crea un estrés, rompe el ayuno. No pasa nada, el estrés y el ayuno no se combinan.